La madrugada había caído sobre la Ciudad de México como una losa de plomo. En los jardines traseros de la mansión Peralta Abitia, el viento soplaba con una furia silenciosa, agitando las copas de los árboles centenarios y arrastrando la niebla espesa a ras del pasto perfectamente podado. Uriel estaba de pie junto a los inmensos setos que dividían la propiedad. Fumaba. Daba caladas profundas, ansiosas, dejando que la brasa del cigarrillo iluminara por microsegundos su rostro marcado por la tensión. El sudor frío le resbalaba por la nuca, empapando el cuello de su camisa negra. Sus manos, que llevaban años entrenadas para golpear, someter y proteger al hombre más manipulador del país, ahora temblaban como hojas secas. Acababa de traicionar a Gonzalo Balmori Ricci, desafiar a Gonzalo en la feria, negarse a ser cómplice de un intento de asesinato contra la propia hija de su jefe. Había sido un suicidio laboral. Peor aún, era una sentencia de muerte literal. Gonzalo no perdonaba. Gonzalo no dejaba cabos sueltos. Y Uriel, el hombre de choque, el perro fiel, sabía demasiados secretos como para que lo dejaran caminar libre por la calle. Un par de faros cortaron la oscuridad de la entrada de servicio. La camioneta oscura de Franco Gallardo se detuvo con un frenazo seco sobre la grava. El motor se apagó. La puerta del conductor se abrió con violencia y Franco bajó del vehículo. Venía directamente del hospital. Llevaba la misma ropa manchada de sangre seca de la feria. Sus ojos estaban hundidos, rodeados de ojeras moradas por el agotamiento, pero su cuerpo irradiaba una energía homicida. La furia de un hombre al que le acababan de arrebatar la paz de la mujer que amaba. Uriel tiró el cigarrillo al suelo y lo pisó. Salió de las sombras del jardín y se paró justo en el camino de Franco. Gallardo lo llamó Uriel en voz baja, levantando ambas manos a la altura del pecho en señal de rendición pacífica. Tenemos que hablar. Franco no se detuvo. No hizo preguntas. No dudó ni un solo segundo. En 3 zancadas colosales, acortó la distancia entre ambos. Su mano derecha salió disparada como un pistón de acero, agarrando a Uriel por el cuello de la camisa con una fuerza brutal. Lo levantó en vilo unos centímetros y lo estrelló de espaldas contra el tronco rugoso de un roble centenario. El impacto sacó el aire de los pulmones de Uriel con un gruñido ahogado. Dame una sola razón para no romperte el cuello aquí mismo. Infeliz sisió Franco, a milímetros del rostro del escolta. Su voz no era un grito. Era el ronroneo bajo y amenazante de un león a punto de destrozar a su presa. Fuiste tú. Tú metiste a ese tipo en los andamios. Tú cortaste el cable para matar a Bárbara. Uriel tosió, aferrándose a la muñeca de Franco, intentando aflojar el agarre de hierro que le estaba cortando la respiración. No. No fui yo, balbuceó Uriel, con los ojos inyectados en sangre por la presión. Te lo juro por mi hija. Gallardo. Yo me negué. Gonzalo contrató a alguien más por fuera. Un mercenario. Yo no le hago daño a los niños. Suéltame. Por favor. Franco aflojó la presión apenas 1 milímetro. Lo suficiente para que Uriel pudiera jalar aire, pero no lo soltó. Sus nudillos seguían blancos contra la tela negra de la camisa del otro hombre. Vienes a llorarme porque Gonzalo te desechó, escupió Franco, mirándolo con un asco infinito. Los perros siempre vuelven buscando un nuevo amo cuando el viejo los patea. No confío en ti, Uriel. Eres la sombra de una rata. Lárgate de esta casa antes de que te arrastre hasta la patrulla de policía más cercana. Gonzalo la va a encerrar. El grito desesperado de Uriel cortó el viento helado de la madrugada. Franco se paralizó. La rabia en sus ojos fue reemplazada instantáneamente por una alerta fría y calculada. ¿De qué estás hablando?, preguntó Franco, acercando el rostro aún más. Uriel tragó saliva dolorosamente. Sabía que esta era su única carta para seguir con vida. La junta de mañana. Gonzalo no solo quiere la empresa. Franco, la empresa no es suficiente para él porque sabe que Sofía, mientras esté libre y lúcida,
Puede pelear en los tribunales y recuperar sus acciones. Gonzalo necesita anularla por completo. Legalmente. Franco apretó la mandíbula. Un escalofrío le recorrió la espalda. Habla claro. Tiene documentos médicos falsificados, confesó Uriel. Hablando rápido. Escupiendo la verdad antes de que Franco decidiera aplastarle la tráquea. Documentos firmados por 2 psiquiatras corruptos que yo mismo fui a sobornar la semana pasada. Dicen que el estrés y la pérdida de su matriz la han llevado a un colapso mental irreversible. Gonzalo va a presentar esos papeles mañana ante el consejo directivo y ante un juez. Franco sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Quiere declararla incapaz, susurró Franco, horrorizado al comprender la magnitud de la maldad del hombre contra el que estaba peleando. Peor que eso, Uriel asintió, con los ojos llenos de un miedo real. Va a usar la firma del juez para trasladarla del Hospital Tabita a una clínica psiquiátrica de máxima seguridad en las afueras del Estado de México. Una clínica que pertenece a uno de sus socios. Si Sofía entra ahí, no la vas a volver a ver jamás. La van a mantener dopada hasta que se muera. El silencio que siguió a esa revelación fue absoluto. Solo se escuchaba el viento golpeando las ramas secas. Franco soltó a Uriel de golpe. Retrocedió un paso, pasándose ambas manos por el cabello, sintiendo que el mundo se le venía encima. Sofía estaba en una cama de hospital, vulnerable, destrozada por el dolor físico y emocional de su cirugía, y mientras ella dormía, Gonzalo estaba a punto de enterrarla viva en un manicomio de cemento. ¿Por qué me dices esto?, preguntó Franco, mirándolo con total desconfianza. Has sido su cómplice durante años. ¿Por qué me das esta información ahora? Uriel se frotó el cuello, respirando agitado. Porque me amenazó. Amenazó a la madre de mi hija. Le dije que no iba a participar en el teatro de la feria medieval, y él me dijo que nadie abandona su barco vivo. Yo soy un matón. Franco, he hecho cosas horribles, pero no voy a dejar que ese infeliz toque a mi familia. Sé que tú eres el único en esta casa con los pantalones suficientes para hacerle frente a Gonzalo. Te necesito de aliado. Si lo hundes a él, yo me salvo. Franco lo miró con desprecio. Una alianza con Uriel era como hacer un pacto con el diablo. Pero si lo que decía era cierto, no tenía otra opción. Tenía que llegar al corporativo mañana antes de que Gonzalo pusiera esos papeles sobre la mesa. Estaba a punto de responder, cuando un sonido metálico los congeló a ambos. Tap, tap. El roce seco de un bastón de plata contra las baldosas de piedra del sendero del jardín. La sangre se le heló a Uriel. Franco giró el rostro lentamente hacia la oscuridad de los arbustos. La niebla pareció abrirse a su paso. Aramis Peralta Abitia emergió de las sombras. Llevaba una bata de seda negra sobre su pijama de diseñador. Su rostro pálido, surcado de arrugas, parecía tallado en granito frío. Estaba enfermo. Su corazón le fallaba cada día más. Pero sus ojos seguían brillando con esa inteligencia perversa y depredadora que había construido su imperio. No había bajado al jardín por casualidad. Había estado escuchando cada maldita palabra. Aramis se detuvo a 3 metros de ellos. Apoyó ambas manos en la empuñadura de su bastón y los observó en un silencio denso y sofocante. Vaya, la voz del viejo patriarca era un susurro rasposo que lastimaba los oídos. Una rata traicionando a otra rata en mi propio jardín. ¡Qué espectáculo tan patético! Uriel bajó la cabeza de inmediato, retrocediendo por puro instinto de sumisión ante el dueño de todo. Franco, en cambio, se irguió en toda su estatura, cruzándose de brazos, sin bajarle la mirada al anciano. Debería estar en la cama. Señor, el aire de la noche le hace mal al corazón, dijo Franco. Sin una pizca de respeto, Aramis esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Mi corazón funciona perfectamente cuando veo a mis enemigos destruyéndose entre ellos. Campesino. El anciano fijó su mirada en Uriel. Una mirada que prometía un infierno terrenal. Así que Gonzalo Balmori planea encerrar a mi hija en un manicomio mañana por la mañana.
Y tú, pedazo de basura, fuiste quien le consiguió los papeles falsos. Uriel empezó a temblar visiblemente. Señor. Don Aramis. Yo solo cumplía órdenes. Gonzalo me obligó. Y él, calla, lo cortó Aramis. Sin levantar la voz, fue suficiente para silenciar al escolta al instante. Las excusas son el lenguaje de los perdedores. Has mordido la mano que te dio de comer durante años. Un perro que muerde una vez. Vuelve a morder. Eres inútil para mí. Uriel sintió que el alma se le caía a los pies. Si Aramis decidía destruirlo esta misma noche, sus hombres lo harían desaparecer sin dejar rastro, pero Aramis no levantó la mano para llamar a su seguridad. En su lugar, giró lentamente el rostro hacia Franco. El anciano parecía estar evaluando una jugada de ajedrez en su mente maquiavélica. Gonzalo ha cruzado una línea imperdonable, dijo Aramis, hablando como si estuviera dando una lección de negocios. Quiere robarme la silla de la cabecera. Quiere quedarse con la empresa. Pero es torpe. Su vanidad es su mayor debilidad. Aramis dio un paso hacia Franco. El olor a su costosa colonia invadió el espacio. Tú vas a ir mañana a esa junta. Gallardo. Franco frunció el ceño. No necesito su permiso para defender a Sofía. No vas a defender a Sofía, lo corrigió Aramis, golpeando el suelo con el bastón. Vas a dejar que Gonzalo presente los papeles. Vas a dejar que muestre sus cartas frente a todo el consejo directivo. Quiero que se sienta ganador. Quiero que se confíe. Y en el último segundo, vas a usar a este idiota. Aramis señaló a Uriel con el bastón para revelar que los documentos son falsos y que Gonzalo ordenó el corte de los cables en la feria para matar a su propia hija. Franco comprendió la estrategia al instante. Era brillante y absolutamente cruel. Si denunciaban a Gonzalo ahora en privado, él podría negar todo y esconderse. Si lo hacían en plena junta del consejo directivo, frente a todos los accionistas y abogados, Gonzalo iría directo a prisión por fraude y tentativa de homicidio. Sería su destrucción absoluta. Es una buena jugada, viejo, admitió Franco, con resentimiento. Pero no se equivoque. Yo no trabajo para usted. No lo hago por salvar su maldita empresa. Lo hago por Sofía. Aramis soltó una risa seca, como hojas crujiendo bajo una bota. No te engañe, muchacho. Los dos sabemos que no te queda de otra. Aramis se acercó a Uriel de nuevo. Escúchame bien, Escoria. Mañana en esa junta, vas a testificar todo lo que acabas de decir. Vas a entregar los nombres de los psiquiatras a los que sobornaste. Vas a hundir a Gonzalo Balmori Ricci hasta el fondo del infierno. Y si intentas huir, si intentas advertirle... Aramis bajó la voz, volviéndola un susurro demoníaco. Te juro por mis ancestros que yo mismo me encargaré de que tu hija sufra accidentes peores que los que planeaste en la feria. ¿Entendiste? Uriel cerró los ojos, derrotado por completo. Era un peón atrapado entre dos reyes sanguinarios. He entendido. Señor, haré lo que usted diga. Aramis asintió, satisfecho. Se dio la vuelta para regresar a la mansión, pero antes de desaparecer en la niebla, el patriarca se detuvo y miró a Franco por encima del hombro. Más te vale que este plan funcione, Gallardo, porque si fallas mañana, si permites que Gonzalo tome el control de mi corporativo, no será Balmori quien encierre a Sofía en un psiquiátrico. Seré yo quien la destierre para siempre. Y a ti te casaré hasta que supliques por tu muerte. El viejo se perdió en la oscuridad del jardín, dejando tras de sí un frío sepulcral. Franco se quedó inmóvil bajo la luz mortecina de las farolas. Sus manos, que hace unos minutos temblaban de agotamiento, ahora se habían convertido en dos puños cerrados y letales. El tiempo se acababa. El sol estaba a punto de salir sobre la Ciudad de México, y la guerra más sangrienta de los Peralta Avitia estaba a punto de estallar en una sala de juntas